quiero invitar para que pueda darnos un panorama respecto de un informe meteorológico, digamos, para los próximos años, al señor Eduardo Sierra, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, especialista en ciencias atmosféricas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es profesor de las principales universidades del país, comentarista radial y televisivo en su área agromiclatología. Por favor, Eduardo Sierra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Aquí estoy. Como el tiempo es oro, voy a proceder a compartir la presentación de manera que ya estemos haciendo la exposición, ¿verdad? Bueno, creo que estamos aquí ya con la presentación en línea. A ver si podemos hacerla funcionar. Bueno, nuestra primera pregunta es si el cambio climático está disparando todo esto que nos preocupa, ¿no? Desde, digamos, inundaciones hasta incendios, ¿no? Un extremo y el otro, que la provincia los tiene muy bien, como acaba de expresar tan claramente el ingeniero Anselmo, ¿verdad? Bueno, la primera cuestión que tenemos es el famoso calentamiento global. Acá, en esta imagen, lo que podemos ver, acá tenemos el cero, ¿verdad? De la escala, que vendría a ser la situación de equilibrio, ¿verdad? No una temperatura de 0 grados, pero cuando no hay apartamiento de la temperatura de equilibrio del planeta. Vemos que venimos de una larga etapa fría, el siglo XIX fue muy frío, por eso estas barras para abajo, ¿verdad? Después, a partir de 1940, disminuyó un poco el frío, la década del 60 fue bastante fría y seca, ¿verdad? Fueron las últimas sequías importantes, y desde más o menos el 80 tenemos que el planeta se ha calentado, no mucho, unas 7 décimas, hasta la fecha, pero si contamos el frío que hacía en 1900, ¿no? Cuando la gente huía de Europa, los antepasados de muchos de nosotros, por el frío, hasta ahora la temperatura es más de 1 grado de lo que había hace unos 100 años, ¿verdad? ¿Y esto qué hace con el clima? Lo vuelve más extremo. Tenemos sequías más fuertes, tenemos inundaciones más fuertes. Tenemos calores más fuertes cuando predomina la circulación tropical y fríos más fuertes, como ha estado pasando cuando predomina la circulación polar. Que esto es algo que está volviendo ahora. Y eso, una de las manifestaciones de este cambio, que es periódico en realidad, no es la primera vez ni la última vez que va a pasar. Hay una componente antrópica, pero el clima siempre varió, en la naturaleza no hay nada constante ni fijo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Nuestro clima hídrico tiene fases positivas y fases negativas. Fíjense, esta es la fase positiva, cuando estamos con más precipitaciones. Fíjense este azul, que son 1500 milímetros, cómo se mete bien dentro del nordeste de la provincia de Corrientes. Y esto es más de 1000, o sea que Corrientes nunca va a estar seco. Pero ¿qué ocurre? Cuando está muy húmedo se inunda, cuando está muy seco, los pastizales de Corrientes, que son muy sensibles a la falta de humedad, se incendian. Y esto es lo que está pasando ahora. Esta fase seca que estamos viviendo, porque ¿qué es lo que ocurrió? Si yo hago una historia, ¿verdad? Esta fase negativa viene de lejos, un periodo muy largo de 1929 al 75 que predominó clima seco. Ahí es donde yo estudié, eran muy comunes los incendios. Corrientes tenía toda una tradición de manejo de los pastizales para no entrar con mucho pastizal seco al invierno, porque se sabía que se iba a incendiar. Eso no solo lo enseñaban mis profesores, lo enseñaban mis compañeros correntinos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Luego entramos de 1976 más o menos a 2006 a la fase húmeda. Aquí nos olvidamos del manejo, entró la agricultura, disminuyó la ganadería. Es una de las cosas por las cuales ahora tenemos mucho pasto en invierno, no se lo come el ganado.
Esto está pasando en todo el mundo y se está tratando de volver a darle a la ganadería su papel en el control de los pastizales y de los incendios, ¿verdad? Porque los fuegos prescriptos y el pastoreo es la forma de no llegar a esa situación que nos tengamos que incendiar. Y ahora hemos vuelto a la fase seca. En 2008 entramos en una fase seca. Estas fases son muy variables en su duración. Puede durar 10, 20, 30, 40 años, pero estamos en una fase seca. Que no es que vamos a estar siempre secos. Van a predominar años secos. Pero guarda, cada tanto va a haber un año húmedo muy fuerte y nos vamos a inundar. Es un escenario de extremos el que estamos. Por eso hay que mejorar mucho el manejo. Porque lo que hace el clima es difícil que lo podamos modificar, pero el ser humano puede manejar las cosas. Dicho esto, vamos a lo siguiente: para que haya fuego tiene que haber combustible. ¿Y qué ocurre? Los ecosistemas correntinos, como también parece mentira, pero los ecosistemas de bosque, la mayor parte de los ecosistemas de bosque, salvo la selva tropical, son de incendio. ¿Qué significa? Que en un momento dado, aquí esta figura 1, el bosque está caduco. ¿Qué pasa? Tiene demasiado sotobosque, los árboles están viejos, no dejan que salgan los renovales, hay demasiados insectos, los árboles están enfermos, no llega el sol. Entonces, en ese momento que el bosque está caduco y muy combustible, cualquier cosa, un rayo por la naturaleza, la fermentación, también hoy en día la actividad humana, un turista tira un pucho desde el auto, con la colilla de cigarrillo, lo incendia. El bosque se incendia, desaparece, pero ¿qué pasa al desaparecer? Además fertiliza el suelo, disminuye la población de insectos, lo prepara para una nueva etapa. Lo primero que aparecen son los pastos, los arbustos, los arbolitos, volvemos al bosque. En el bosque esto tiene un periodo de entre 50 hasta 150 años, ¿verdad? Que pasa de incendio a incendio. Ahora, ¿por qué podemos reemplazar el incendio para no tener una catástrofe? Por una tala, por un corte programado. Eso hacen países del norte como Finlandia, Suecia. A los bosques los cortan cada 90, 100 años. Evitan el incendio, cosechan madera y lo manejamos esto. Si vamos a los pastizales, esto es justamente el índice de vegetación. Este es el índice de estado de salud de la vegetación para el promedio de la provincia de Corrientes, ¿verdad? Que publica la NOAA norteamericana todos los días prácticamente. Yo tomé desde el 95. Ven que la escala de tiempo es 95 a 2020, tienen acá. Y esto es el estado de salud. ¿Qué significa? No es el índice verde, es cómo está la vegetación, es decir, cuán incendiable está la vegetación. Entonces, esto da un ciclo de unos 11, 12 años. Fíjense, en el 95-96, que hubo uno de esos fenómenos de la Niña, como dijo el señor presidente, que es la fase seca, bajó el río, se secó todo, invierno seco, seco y frío. Es muy importante el frío invernal, que es el que seca bien la vegetación. Aquí hubo incendios. Ven cómo bajó el estado de la vegetación y la cantidad. Pero se recuperó muy rápido. En cuanto vino agua, ese pastizal se recuperó muy bien, que es lo que hace el pastizal después del incendio. Tuvimos una cantidad de años, del 95 hasta 2008, 13 años, que, bueno, empezó a decaer el estado de la vegetación. Y con la sequía que hubo 2007, 8, 9, se volvió a incendiar todo, sobre todo el delta del Paraná, acá más cerca de la capital federal, ¿verdad? Disminuyó la cantidad de vegetación muy fuerte, se recuperó muy rápido, porque el 2009 fue un niño. Aguantó de 2009 a 2020 y ahora en otra niña nos incendiamos de vuelta. Y esto se va a recuperar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para que no lleguemos a esto? Y bueno, monitorear, ir viendo cómo está la vegetación y tomar medidas, comerla, cortarla, quemarla en forma prescripta de a poco,
no llegar a que haya una masa combustible para que se queme todo junto cada 10 años. Que este es el error que estamos cometiendo en esta etapa, ¿verdad? Que por ahí, por un prurito de no dejar que haya incendios, uno prepara el incendio monstruoso. Eso le pasó a Chile con los bosques del centro de Chile, de Biobío, Maule, el departamento la región metropolitana, ¿verdad? Inclusive lo hizo una empresa que tiene ahí tremendas forestaciones, Arauco. Estuvo 20 años tratando que no se incendiara nada, pero el bosque se le ensució de maleza tremendamente, y en el verano de 2017, entre enero y febrero, se quemaron 400.000 hectáreas. Se quemaron 2.000 viviendas, murió gente, se le quemó a Arauco 280.000 hectáreas de forestación, porque se llamó ese incendio la tormenta de fuego, fue el incendio perfecto. Porque justamente no hicieron manejo, simplemente evitaron el fuego. Y ahora, dicho esto como introducción, ¿en qué situación estamos, verdad? Yo voy a hacer un poquito memoria desde la última inundación. Yo actué justamente con el Ministerio de la Producción durante la inundación que duró de 2015 a 2019, debido al Niño 2015-16. Fue una experiencia muy interesante, porque empezamos 6 meses antes. Aquí, en un escenario de inundación, lo que vimos es la cuenca del Plata, donde estaba lloviendo, cómo iba a bajar el agua, las lluvias dentro de Corrientes, se previno qué se iba a inundar, qué no se iba a inundar, se tomaron medidas. Muy lindo. Todavía pocos se acuerdan que en 2019, en enero, aquí tienen el mapa de lluvias de enero de 2019, todo violeta son más de 500 milímetros de lluvia, esta es la temperatura bastante elevada, y esto es como estaba de humedad el suelo, lo azul es totalmente saturado. Bueno, ahí en enero del 19 rondaba una versión que había dado un meteorólogo de Buenos Aires, que se iba a inundar el 80% de la provincia. ¿Qué fue ahí donde yo intervine? No, esto no se va a inundar, no es tan así, ¿verdad? Porque en realidad estamos yendo a que comienza ahora un periodo seco, porque más bien vamos a una niña en 2019-20. Y bueno, ¿eso qué pasó? Hay mucha más sensibilidad a las inundaciones que a la sequía. En cuanto empezó el clima a secarse, nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Ya no había tanto temor, no se prestó atención al monitoreo, tanto como con la inundación, y para septiembre de 2019, ¿ya qué pasa? Pocas lluvias, todo seco, este amarillo ya es sequía incipiente, sequía fuerte. Aquí hubo un primer atisbo de incendios, pero como estábamos tan contentos en el país, ¿verdad? Que no había inundación, no importa. Vino enero de 2020, que llovió, fíjense, estas lluvias celestes son más de 200 milímetros, mejoró algo el estado de humedad de los suelos en Corrientes, pero la mayor parte siguió en principio de sequía. Pero ¿qué ocurre? Esto preparó los incendios de ahora, porque después vino este invierno tan seco, con entradas de aire polar que secaron todo, y este es el mapa actual, de ahora, de octubre, antes de las lluvias de ayer y anteayer, ¿verdad? Fíjense, esta zona que es la que tuvo los peores incendios, ¿verdad? La que está alrededor del departamento capital, es lo que está más seco. Se incendió ahí está Sombrerito 2 veces, el de Riachuelo, donde estaba el bioterio de CONICET. ¿Y esto qué es? Perdimos la tecnología, el manejo de los pastizales. No podíamos estar con pastizales altos con esta sequía. Pero también la pandemia impidió que se prestara atención a eso. Esta es la situación que tenemos. Ahora, si vamos a qué viene, ¿verdad? La perspectiva de lo que sigue. Estamos de vuelta en una niña, el episodio frío del Pacífico y seco para nosotros. O sea, que donde Corrientes no va a tener lluvias tan fuertes. El máximo de la niña va a ser en enero. O sea que fíjense que todavía nos quedan unos meses de alerta. ¿Y qué pasa con la humedad del suelo y las lluvias? Esto es lo que esperamos en noviembre. Aunque ahora llovió, todavía no va a tener continuidad la lluvia, va a seguir seca la provincia.
Sobre todo, fíjense por favor, diciembre. Viene otro diciembre con mucha sequía. Acá, pastizal que esté alto, que se pueda quemar, se va a quemar de vuelta. Entonces, fíjense qué importante usar el lapso que tenemos para empezar a controlar esos excesos de materia combustible. Fíjense enero ya mejora, empieza a llover, todo esto celeste son lluvias importantes, ¿verdad? Mejora la situación del suelo, pero no del todo en enero. Sigue en principio de sequía. Bueno, febrero empieza a mejorar mejor, buenas lluvias. Aquí ya vamos a poder empezar a pensar en levantar la alerta, pero de aquí a enero vamos a tener que estar en alerta. Luego, marzo sigue muy bien, aparentemente el ciclo anual, la niña y el niño son anuales, van de abril de un año a marzo del otro. El ciclo anual de la niña estaría terminando para marzo. Dios quisiera que el ciclo anual que sigue sea un niño y llueva bien, pero también no podemos inundar si hay un niño, ¿verdad? Entonces, cuidado porque estamos en una situación de alerta, ¿verdad? Para terminar mi exposición, yo lo que diría, frente a esto, lo que puede ofrecer la climatología, o sea, mi área de conocimiento, es mantener un monitoreo que nos cuente cómo viene el clima. Segundo, como ingeniero agrónomo, manejo de los pastizales y todas las áreas combustibles, ¿verdad? Y después, una palabra más, a partir de que bajó las lluvias el año pasado, a mediados de 2019, se empezó una bajante tremenda de los ríos Paraguay y Paraná, porque ¿qué ocurre? En esta fase negativa del clima ya no hay agua para las represas y el río. En el río Paraguay, Brasil, para construir la hidrovía lo dragó, ya el Pantanal no tiene capacidad regulatoria. La represa de Itaipú y Yacyretá, que están aguas arriba del Paraná, también se comen mucha agua para generar electricidad y cuando no hay agua hacen bajar el río mucho. Ese es el otro tema, el hidrológico, ¿verdad? Que también se puede monitorear, se puede prever, y ahí, bueno, habría que ver cuáles pueden ser las situaciones. Mi humilde opinión es que tenemos represas que son para generar electricidad, dragado que es para mejorar la navegabilidad, pero está empezando a necesitar algún sistema de regulación, el río Paraná y el Paraguay, por más grande que sea, ¿verdad? Bueno, espero que esta breve síntesis haya sido entendible. Esto es lo que tenía para contarles. Ha sido un gusto muy grande estar con ustedes. Considero un honor muy grande que me hayan invitado a hablar ante la honorable Cámara. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muy claro la explicación, los gráficos. Por supuesto que nuestra intención es que puedas mantener con nuestra Comisión de Emergencia Ambiental un vínculo permanente, porque sin duda la